Antecedentes de la nutrición y dietética. Unidad 1, actividad 1. Historia de la nutrición y dietética. 3 razones de conocer los antecedentes de nutrición dietética. Una de las primeras razones de conocer la historia de la nutrición es saber cómo comprendían y abordaban el tema de la nutrición las civilizaciones antiguas. Otra razón muy importante es que a medida que avanzó el conocimiento acerca de las enfermedades, cómo se llega a la obtención de grandes hallazgos y descubrimientos, quiénes son los personajes que contribuyeron a que emergiera una nueva ciencia, la nutrición. Una razón más es conocer cómo y cuándo en América Latina y México se le da un lugar preponderante a esta ciencia de la nutrición y sus actores principales. La nutrición y la búsqueda de alimento por el hombre es tan antigua como ha sido la existencia del mismo. En Babilonia, alrededor del año 600 a.C., empezó a observar el interés de los pueblos antiguos en los alimentos y los problemas dietéticos. En Grecia se empezó a asociar las enfermedades con la dieta. Galeno escribió sobre las propiedades de los alimentos, frutas, cereales y vegetales. En la Edad Media, en esta etapa medieval, la escuela de Salerno fomentaba a los médicos la responsabilidad de conocer las dietas que debían de prescribir a las personas sanas y enfermas. Con este propósito debían aprender, entre otras cosas, la calidad y el tipo de alimentos, cuándo, cuánto y con qué frecuencia debían de ser consumidos. Época del Renacimiento. Pioneros en el estudio de la nutrición, en su época, Sartorius, un médico italiano, quien durante varias semanas registró su propio peso, el de los alimentos que ingería y de todos los productos de excreción, el primero en estudiar el metabolismo basal. El francés René Remoir determinó que la digestión es un proceso químico. Él comprobó que en el estómago los alimentos serán disueltos, evidenciando la existencia del ácido en el jugo gástrico. James Lind probó en 1747 que el jugo de limón permite restablecer la salud en quienes padecían escorbuto. Para el siglo XVIII y el siglo XIX la química tuvo grandes avances, identificando el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y descubriendo la presencia de otros agentes responsables del proceso de digestión de los alimentos. En la primera mitad del siglo pasado se reconocieron y sintetizaron prácticamente todas las vitaminas conocidas, en donde se descubrieron sus funciones bioquímicas y se conocieron las manifestaciones clínicas que ocasionan su carencia en la dieta. Todas estas contribuciones expandieron el horizonte de la nutrición y esta emergió como una nueva ciencia. En 1896, el químico Wilbur Olin fue considerado el padre de la nutrición americana. Él publicó el primer cuadro de valores alimenticios en Estados Unidos. En principios del siglo XX, en 1917, cuando la Asociación Americana de Dietética, la ADA, se establece en Ohio, actualmente es llamada Academia de Nutrición y Dietética. Es considerada la organización de profesionales de nutrición y alimentación más grande de Estados Unidos y del mundo. La ciencia de la nutrición en América Latina. La contribución de América Latina al mundo respecto a la ciencia de la nutrición abarca desde las aportaciones del argentino Bernardo Husay, Premio Nobel por sus trabajos de investigación sobre la diabetes y el metabolismo de los hidratos de carbono. La Sociedad Argentina de Diabetes en 1970. El respaldo y aporte del Dr. Escudero permitieron que en 1954 se creara la Sociedad Argentina de Diabetes y en 1970, tras el primer Congreso Mundial de la Federación Internacional de la Diabetes, se fundó la Asociación Latinoamericana de Diabetes. América Latina ha sido líder y pionera a nivel mundial en numerosos programas de nutrición aplicada. El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, el INCAP, ha realizado importantes aportes en la innovación tecnológica como el utilizar iodato de potasio en lugar de yoduro durante los esfuerzos para enriquecer la sal, durante las estrategias contra el bocio endémico. Historia de la nutrición y dietética en México. Aspectos históricos. Estos datan de la época prehispánica en Mesoamérica con el desarrollo de la agricultura, pues en estas culturas tenían grandes bancos de alimentos para abastecer toda la población, donde se privilegiaba únicamente a las clases sociales altas, que eran las que tenían acceso a los mejores alimentos y por ello a una buena nutrición.
Esta situación se acentuó en la colonización, que generó una sociedad desigual donde grandes sectores de la población vivían en condiciones de pobreza. Los primeros escritos sobre temas relacionados con la nutrición datan desde 1889. Álvaro Domínguez Peón y su trabajo sobre la pelagra en 1908. José Patrón Correa publicó un artículo sobre la culebrilla, término que era conocida la nutrición en el sureste, descubriendo su cuadro clínico y etapas, así como su relación con una dieta inadecuada. La historia de la nutrición en México inicia en 1910, en 1929. Las investigaciones del doctor Lisiaga y el doctor José María Rodríguez, que aportaron importantes avances científicos y técnicos para erradicar padecimientos endémicos o brotes de enfermedades transmisibles en el país. En 1943 se creó el Instituto Nacional de Nutrología, conocido por sus siglas INU, que después cambiaría su nombre en 1980 al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. La primera licenciatura de nutrición del país, la Escuela de Dietética y Nutrición, es el Departamento de Ciencias de la Nutrición de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, la primera licenciatura en nutrición del país. Actualmente, más de 70 instituciones de educación superior pública y privadas imparten la licenciatura en nutrición en modalidad presencial. Con esta lámina concluyo mi presentación. Muy buenas tardes.